Buenos días, por favor, enciendan sus cámaras. Buenos días, profe. Buenos días, ¿qué tal? Por favor, vamos a encendiendo ya las cámaras para comenzar. Buenos días, profe. Buenos días, jóvenes, ¿qué tal? Buenos días, profe. Buenos días con todos. Ok, listo. Vamos a comenzar tomando asistencia y vamos a ir chequeando, por favor, que mantengan sus cámaras encendidas. ¿Sí? Atención a la lista. Mario Acosta. Buenos días, profe. Presente. Buenos días, encienda su cámara, Ángel. Kiara Augusto. Presente. Nick Alejandro. Kiara, su cámara. Enciendan la cámara, por favor. Nick Alejandro. Elkin Zavala. Matthew Quijije. Y todos los que están con la cámara apagada todavía, enciéndala, por favor. Cris Santos también. Ok, Nick Alejandro. Profe, yo Presente, no puedo profe. prenderla porque estoy desde un celular que tiene dañada la cámara de la cámara principal. Ok. Sí, soy el Carlos Zavala. Bonilla. Faltó Carlos Bonilla. María de los Ángeles Briones. Presente. Listo. Britney Bulgarín. Britney Bulgarín. Ha faltado, ¿no? Lizzy Cabrera. Lizzy Cabrera. Ha faltado. Juan Diego Castro. Juan Diego. Ha faltado. Giselle Flores. Presente. Listo. Carlos Galán. Presente. Su cámara, Carlos. Ya espera, profe. Ok, Dani Gamboa. Presente. Listo. Kenny Jaime. Presente. Roy Jiménez. Presente. Listo. José Lecaro. Presente. Ok, listo. Ashley Mendieta. Presente. Listo. Ariana Moreira. Presente. Listo. Roy Jiménez, no apague su cámara. Aileen Ortiz. Roy Jiménez, ese no es el uniforme. Lo mismo Cris Santos y su uniforme. Porque ustedes son ya estudiantes del colegio desde el año pasado, ¿no? Entonces tienen que vestir el uniforme. Aileen Ortiz. Ortiz ha faltado, ¿no? Alison Parrales. Presente. Ok. Seguimos. Diego Peñarrera. Diego Peñarrera. Presente. Listo. Suani Prieto.
Presente. Listo. Matthew Kijigen. Presente. Su cámara, Matthew. Presente. Profe, ya enciende la cámara. Espera. Ok, Ashley Rodríguez. Presente. Listo. André Rodríguez. André. Presente. Ya. José Romero. Presente, profe. Presente. Listo, muy bien. Seguimos con Emily Ruperti. Faltó Emily Ruperti. Alison Sánchez. Alison Sánchez ha faltado. Chris Santos. Faltó Chris Santos. Sí lo vi que estaba por ahí. Bueno. Víctor Silva. Presente. Listo. Silva presente. Michelle Solórzano. Presente. Listo. Ángel Vela. Presente, profe, permiso. Listo. Dayana Vera. Presente. Ok. Seguimos con Darío Vera. Presente, profe. Listo. Seguimos con Elkin Zavala. Presente. Jeremy Gaibor. Presente. Jonathan Tenemasa. Presente. Ok, listo. A ver, los que tienen falta son los siguientes. Atención, algunos entraron atrasados. A ver, ¿está Carlos Bonilla? Nada, Carlos Bonilla. Brini Bulgarín. Presente. Ya, Juan Diego Castro. Nada, Juan Diego. Ailín Presente. Ortiz. Juan Diego, su cámara. Sí, profe. No, ya lo Enciéndala. Seguimos con Ailín Ortiz. ¿Está o no? Presente. Ah, ya, por ahí. Ya, ok, ya lo escuché. Emily Ruperti, ¿está presente o no? Ha faltado, ¿no? Alison Sánchez. Tampoco está, ok. Listo, jóvenes. Ya una vez que hemos tomado asistencia, vamos a revisar el tema de la semana pasada, debido a que todos estuvimos participando en las casas abiertas de las diferentes áreas, entonces no pudimos revisar ese tema. Entonces lo vamos a hacer ahora, ¿sí? Y lo vamos a hacer uniéndolo justamente con el tema que tenemos para el día de hoy. Ok, aquí les voy a compartir la pantalla para que lo visualicemos. Ok, entonces mucha atención porque recuerden que pedimos la participación de ustedes y esas son sus notas de participación en clase. Entonces, por favor, estén atentos, participen, respondan las preguntas. Así es como ustedes se van ganando sus puntos en participación. Ok, a ver, Mario Acosta, lea por favor el tema y la destreza. Tema: los elementos de la vida comunitaria. Destreza: establecer relación entre los elementos de vida comunitaria en la iglesia. Contexto del Nuevo Testamento que los fundamenta. Ok, muchas gracias. Entonces, jóvenes, con este tema vamos a aprender cómo vivían hace 2000 años los primeros cristianos. ¿Será que se llevaban bien o se llevaban mal? ¿Será que entre ellos había amor o habían peleas, envidias y odio?
Pues bueno, esa respuesta nos la da la Biblia. Y la Biblia, en un libro del Nuevo Testamento que se llama Hechos de los Apóstoles, así se llama este libro, en el Nuevo Testamento. A este libro se lo conoce también como el Quinto Evangelio. Bueno, en este libro nos dan algunas características que tenían los primeros cristianos que vivían en Jerusalén, que vivían en el Asia Menor, para que nosotros nos demos cuenta cuando recién comenzó la iglesia, ese espíritu de fraternidad, de solidaridad, de piedad, de oración entre los cristianos era muy, muy fuerte. Entonces vamos a leer y a escuchar con atención. Lea, por favor, Kiara Augusto. Lea la cita bíblica de Hechos de los Apóstoles. Por si acaso, esos números pequeñitos que ustedes ven al inicio de cada línea, ¿qué significarán? A ver. ¿Alguien sabe? Son números, pues, profe. Sí, pero ¿qué significan? Son versículos, ¿no? Eso, bien, esa es la respuesta. Esos números pequeñitos significan los versículos. ¿Qué significa versículo? Significa versito, es decir, un verso pequeñito. Eso es un versículo. Bueno, aquí entonces comenzamos desde el versículo 42. Kiara Augusto, ¿está presente o no? Perseveran en la doctrina de los apóstoles, en la comunicación unos con otros, en Ajá. el partimiento del pan y en las oraciones. Ya, hasta ahí vamos, Kiara. Aquí ya notamos, miren, por lo menos 4 características de los primeros cristianos. Primero, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. La doctrina de los apóstoles era la enseñanza oficial de los cristianos. Así como nosotros hoy en día, donde recibimos la enseñanza oficial de la Iglesia Católica que nos enseña la doctrina, es en el catecismo. Entonces, miren, los primeros cristianos perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Eso significa que nosotros también debemos continuar con esta tradición, con esa preparación en la doctrina, asistiendo al catecismo. Por eso cuando su mamá, su papá, sus abuelitos, etcétera, les digan, hijito, ya tienes que ir al catecismo o tienes que prepararte para la primera comunión, la confirmación, pues bueno, uno tiene que asumir ese compromiso porque un verdadero cristiano persevera en la doctrina de los apóstoles. Quiere decir, está constantemente aprendiendo la doctrina cristiana. Segunda característica dice, perseveraban en la comunión unos con otros. ¿Qué significa comunión? Comunión significa que se encuentran unidos. ¿Sí? A ver, voy a preguntarle a Elías Romero. ¿Sí me escucha, Romero? Romero, ¿está presente o no? Sí. A ver, Romero, ¿usted qué dice? Si en una casa hay pelea entre el papá, la mamá, entre los hermanos, se gritan, se pelean, ¿se puede decir que ahí hay comunión o no? No. Por supuesto que no, porque todas esas acciones nos hacen dividirnos entre las personas, las peleas, los gritos, las malas palabras, todo eso lo que hace es separarnos, dividir. En cambio, los primeros cristianos, dice aquí, que perseveraban en la comunión, es decir, vivían siempre unidos, se sentían muy unidos, evitaban todo tipo de peleas y permanecían unidos. Luego, tercera característica, dice que perseveraban en el partimiento del pan. ¿Qué significa partir el pan? Partir el pan aquí tiene 2 significados. Primero, lo que nosotros estamos pensando. Cuando decimos que alguien parte o comparte el pan, enseguida se nos viene a la mente que es una persona solidaria, que comparte con los demás los alimentos. Y eso está muy bien. Pero también la Biblia con esa frase se refiere a que los apóstoles y los cristianos perseveraban en la Eucaristía. Cuando nosotros hemos ido a una Eucaristía, a una misa, hay un momento, jóvenes, en que el sacerdote levanta la hostia en las manos y lo parte en 2. Lo divide, lo troza, lo parte al pan. Por eso a la Eucaristía se la conoce también como la fracción del pan, es decir, como el pan compartido. Y ya sabemos, a ver, Gamboa,
para los católicos, ¿qué significará esa hostia sagrada? ¿Quién es esa hostia sagrada? ¿Qué significa esa hostia sagrada? Es el cuerpo de Jesús. Exacto, bien. Por tanto, para los católicos, partir el pan significa que estamos compartiendo el cuerpo de Jesús que nos alimenta a todos nosotros. Es decir, Jesucristo se parte y se comparte para ser el alimento de todos. Y finalmente dice que los primeros cristianos perseveraban en las oraciones, es decir, eran personas que amaban mucho la oración. No se andaban durmiendo cuando había que orar, cuando había que rezar. No tenían pereza cuando había que orar, no, sino que eran personas de mucha oración, muy devotas. Bueno, pues así vivían los primeros cristianos. Vamos a ver, versículo 43. ¿Qué más nos dice la lectura? A ver, siga con la lectura, Nick Alejandro. Alejandro. Sí, profe. A ver, lea por favor, versículo 43. Active el micrófono, Alejandro. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales. Ya. ¿Sí me escucha? Sí, continúe. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Ya, hasta ahí, Alejandro. Bien. Entonces, ¿qué significan muchas maravillas y señales? Significa que entre los primeros cristianos sucedían cosas muy inexplicables, por decirlo de alguna manera. Eran cosas lo que hoy en día se conocen como los milagros. ¿Quién sabe qué es un milagro? A ver, ¿quién puede participar voluntariamente? ¿Qué es un milagro? Yo, profe, algo que hace Dios. Ya, correcto. Algo que hace solo Dios. Es decir, que los seres humanos no podríamos hacer eso. ¿No? Deme un ejemplo, Alejandro. Un Por ejemplo. ejemplo, que haya convertido el agua en vino. Bien, correcto. Nosotros, así sin nada en la mano, así por nuestra propia cuenta, no podemos agarrar una jarra de agua y decir, conviértete en vino y ya el agua se transforma en vino. No se puede. Entonces, eso es un milagro. Es algo que solamente al menos como no tenemos una explicación científica, pues nuestra fe lo único que nos dice es, eso lo hizo Dios, tuvo que haberlo hecho Dios porque nadie puede hacerlo por su propia cuenta. Otro milagro podría ser resucitar a los muertos. Jesús, por ejemplo, cuando estaba vivo, resucitó a su amigo Lázaro, que ya estaba 4 días muerto, y que dice la Biblia que el sepulcro de Lázaro ya olía muy mal. ¿Por qué ya olía muy mal el sepulcro? Porque probablemente el cuerpo de Lázaro ya comenzó a podrirse, a corromperse. Y a pesar de eso, Jesús tuvo el poder de resucitarlo, de devolverle la vida. Profe, también a un ciego le hizo ver. ¿También a quién? A un ciego le hizo ver. Exacto, bien, ajá. Entonces, todos esos son signos, o son milagros, mejor dicho. Entonces dice que esas señales milagrosas eran realizadas por los apóstoles. Es decir, los apóstoles también tenían dones muy poderosos parecidos a los de Jesús para hacer milagros. Por ejemplo, ¿sí? Ya leo el otro, profe. A ver, ¿cuál? El 44. Ya, ok, sí. Sí, ya vamos a continuar ahora. Aquí vamos. Ok, lea Ángel Vela, 44, versículo 44. Ya, profe. Dice, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Bien, aquí hay un punto, dice, tenían en común todas las cosas. ¿Qué quiere decir? ¿Qué querrá decir eso, Vela? Que eran unidos. Sí, exacto. Ajá, eran muy unidos y solidarios. Ahí no andaban diciendo, no, es que este es mi abrigo y solo es mío y no te lo presto y no. Ya compartían todo. Exacto, lo que quiere decir es que lo compartían todo. Es decir, los alimentos, la ropa, el dinero, lo que podían y tenían.
En todo lo que se podía compartir, ellos lo compartían. Es decir, eran personas solidarias y generosas. Muy bien. A ver, siguiente versículo. Ahí está un ejemplo de cómo lo compartían todo. Vamos a ver. Jean-Pierre Benítez, ¿está presente o no? Sí, profe. A ver, lea por favor, Benítez, versículo 45. Ya. Y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos, según la necesidad de cada uno. Miren, ahí está el ejemplo de cómo los primeros cristianos eran de generosos. Si ellos tenían una finca, una casa o lo que sea que ellos tenían y lo vendían, dice que el dinero lo repartían entre toda la comunidad. Vamos a suponer que vendían, supongamos, hablemos en términos de dólares, que vendían, supongamos, una casa en $50,000, por ejemplo. Y supongamos que habían 50 personas en esa comunidad. Dice la Biblia, el Hechos de los Apóstoles, que lo repartían entre todos por igual. Es decir, o bien los 50,000 dividido para las 50 personas, les daban $1,000 a cada uno. O bien, a su vez, todo el dinero se lo daban a los apóstoles y los apóstoles administraban ese dinero según lo que necesitaba la gente. Si había alguien que necesitaba más, los apóstoles le daban un poco más. Si había otra persona que no necesitaba tanto, pues bueno, le daban menos o no le daban porque no necesitaba. Pero si después esa persona necesitaba, los apóstoles tenían ese dinero para dárselo. Entonces, mire, esa era la forma como vivían los primeros cristianos. Era una forma muy solidaria, muy desprendida. Y pues al parecer con ese sistema, con esa forma de vivir, pues no habían necesitados entre ellos, ¿no? Listo, vamos, versículo 46. María de los Ángeles. Arreglaban como sea, profe. Exacto, se arreglaban, pero es que eran solidarios, generosos. Por eso no sufrían crisis, porque entre todos se ayudaban. Ajá. María de los Ángeles, continúe. Perseverando Unánimes. cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Ahí tenemos otra característica. Dice que perseveraban unánimes cada día en el templo, es decir, que los primeros cristianos iban con mucha frecuencia al templo. ¿Quién me sabe explicar qué es un templo? Donde vamos a rezar, profe. Exacto. Exacto, bien. El templo es el lugar, la construcción arquitectónica donde vamos a orar, a rezar o a la Santa Misa. Ese es el templo. A ver, ¿quién me dice si hay una diferencia entre templo e iglesia? ¿O es lo mismo? No es lo mismo, profe. Ya. ¿Cuál es la diferencia, Alejandro? El templo entre la iglesia, el templo es más grande que la iglesia. Y en el templo predican diferente que la iglesia también. Ya, alguien, ya, gracias Alejandro. ¿Alguien más tiene otra idea? A ver, profe. Ya, tranquilos. En realidad, jóvenes, sí hay una diferencia, como lo dijo Alejandro, pero no tanto es en el tamaño de la construcción. Porque, por ejemplo, a un templo pequeñito nosotros le decimos también capilla, ¿verdad? Y a un templo grande le decimos basílica, por ejemplo, o le decimos catedral, por ejemplo, ¿verdad? Pero la diferencia entre templo e iglesia es la siguiente. Profe, yo digo. A ver, dígamela. Profe, en templo es el lugar donde ya los sacerdotes dan la misa. Correcto. Ay, el otro. Y la iglesia es el lugar donde Dios... Ay, se me fue. Ya, yo lo explico. El templo, sí, como dijo Vela, el templo es el lugar físico, la construcción, el edificio arquitectónico donde vamos a orar o se celebran los sacramentos. Pero la iglesia es el conjunto de cristianos, el conjunto de personas que creen en Cristo. Es decir, la iglesia está conformada por las personas.
si hablamos de la Iglesia Católica, no es el conjunto de templos. La Iglesia Católica es el conjunto de feligreses, de fieles católicos que tienen la fe católica. Sí, esa es la iglesia. Entonces, esa es la diferencia entre templo e iglesia. A ver, Víctor Silva, ¿cuál entonces es la diferencia entre templo e iglesia? ¿Sí quedó claro o no? Entendí. Más. Víctor, ¿sí me escucha o no? Sí, sí le escucho. Ya, ¿cuál sería entonces la diferencia? ¿O no quedó claro? No me quedó claro. Ya, a ver, aquí les voy a explicar en una diapositiva para que ustedes vayan viendo, leyendo y escuchando. A ver, aquí está. Atención. Templo, decíamos que es el lugar físico, es decir, el edificio arquitectónico donde vamos a orar o a recibir los sacramentos. Eso es el templo. Y en cambio la iglesia, observen, lean jóvenes, en cambio la iglesia es el conjunto de las personas que creen en Cristo, en este caso, ¿sí? Entonces, miren, templo, ¿qué es? Es un edificio. Aquí está la palabra clave. Templo es un edificio. Que viene un terremoto y se puede caer el templo. Se cae y después se lo construye otra vez o a veces ya los dejan abandonados. Después de un terremoto ya no sirven para utilizarse, ahí quedan abandonados. En cambio, la iglesia es el conjunto de personas. Miren, aquí está la diferencia. ¿Hay diferencia entre edificio y personas, sí o no? Sí, Por profe. supuesto que hay diferencias. El templo es un lugar físico, pero es un lugar que no tiene vida por sí mismo. Es una casa, es un edificio. En cambio, las personas somos seres vivos. Ahí está la diferencia, ¿no? Entonces, bueno, jóvenes, no se olviden la diferencia entre templo e iglesia. Muy bien. Estábamos aquí, listo, perseveraba entonces en el templo. Miren, partían el pan en las casas, es decir, los cristianos compartían las comidas en una casa y en Profe. otra, compartiéndolo todo. ¿Sí, diga? ¿Me puede dar un momento que me voy a cambiar a celular? Ok, listo. Ya, muy bien. Ok, y el último versículo dice, alababan a Dios y teniendo el favor de todo el pueblo, y el Señor cada día y el Señor añadía cada día a la iglesia los que iban a ser salvados. ¿Qué significa que Dios añadía cada día personas a la iglesia? Quiere decir que la iglesia de Cristo cada día crecía más y más y más y más. Eso es lo que sucedía y esas son las características jóvenes de los primeros cristianos. Bueno, luego ustedes en las diapositivas, bueno, ya les escribí aquí la diferencia entre templo e iglesia, creo que ya quedó claro, ¿no? Bueno, luego aquí hay unas enseñanzas positivas sobre la convivencia familiar. ¿Por qué, jóvenes? Así como los primeros cristianos vivían en tanta armonía, porque eran solidarios, porque lo compartían todo, porque hacían oración, porque amaban a Dios, porque se respetaban entre ellos. Jóvenes, esos son buenos ejemplos para aplicarlos en la familia, en la casa. Por eso les coloqué aquí este decálogo de la convivencia familiar, que algún rato miren, esto fue escrito sobre todo ahora que vivimos pues en esta cuarentena y en esta cuestión del virus, donde obligatoriamente tenemos que estar más tiempo dentro de la casa y por tanto tenemos que verles más tiempo a nuestros padres, a nuestros hermanos. Y ahí es donde muchas veces pues surgen peleas, surgen encontrones, surgen gritos, discusiones entre los hermanos. Que sí, que esos zapatos eran míos, que yo no te los presté, que tenías que pedirme permiso, que trae para acá, que yo no te lo he dado, que a ti te toca lavar los platos, que a mí no me toca, que yo ya lavé los platos ayer, que solo a mí me mandan, mándelo al otro. Y comienza la discusión y el problema y los gritos y las peleas. Bueno, por eso, jóvenes, este tema nos tiene que ayudar también a aplicar los buenos ejemplos de los cristianos, aplicarlos dentro de nuestra familia.
los buenos ejemplos de esos primeros cristianos que eran generosos, que se ayudaban. Y bueno, aquí van a encontrar, eso lo leen ustedes personalmente, algunos tips, digamos así, importantes para la convivencia familiar. Por ejemplo, padres y madres forman un equipo y nos comunicamos entre nosotros fijando criterios. Correcto, los padres son los que deben dirigir el hogar y para eso ellos deben trabajar en equipo para darles lo mejor a sus hijos. Ok, listo, Mario Acosta, mensaje recibido. Ok, también dice... Profesor, Diga. si es por ejemplo que también hay familias donde que así estén en una misma casa, en vez de hablar así en familia, sino que se envían mensajes por el celular en vez de conversar ahí. ¿Y qué opina usted de eso, Alison? ¿Qué opina? De que eso está mal, que mejor deberían de convivir en familia a que estar en los celulares, estando ahí, conversando ahí, o que tú conversas con tus mismos padres que están, pero por el celular y no frente. Excelente, correcto. Y por eso, Alison, durante, por ejemplo, el almuerzo, cuando se esté en la sala viendo algún programa en familia, ¿deberíamos tener el celular ahí o no? No. ¿Verdad que no? Mejor sería dejarlo, aunque sea apagado. Mejor lo pongo a cargar ese rato al celular, pero no hay que tenerlo al celular ahí en la mesa mientras come. ¿Sabe por qué? Porque sus familiares, su papá, su mamá, sus hermanos, se van a sentir mal si usted en plena mesa mientras come, en vez de conversar con ellos, en vez de mirarlos, en vez de preguntarles cómo estás, cómo te fue, papá, cómo le fue en el trabajo, mamá, cómo va el trabajo, cómo está, etcétera. En vez de conversar, a usted lo ven aquí con el celular, ahí chateando, ahí viendo YouTube o viendo redes sociales. No, pues. Por eso, en esos momentos de familia, es preferible a este aparatito dejarlo a un lado, ponerlo a que se cargue o apagarlo para que no interrumpa la conversación familiar. Bien, y aquí les doy estas claves, jóvenes. Miren, esto les va a ayudar a ustedes como hijos y a todos, no solo a ustedes en casa, a todos, adultos, niños, jóvenes, a todos. Si practicamos estas reglas de aquí, nuestra convivencia familiar va a ser más pacífica. Nos vamos a llevar bien con papá, con mamá, con los hermanos, si ponemos en práctica esto de aquí. A ver, voy a pedirle vamos a ver, un estudiante. Voy a pedirle, Britney Bulgarín, ¿está presente o no? Se nos fue Britney Bulgarín, ¿no está? ¿Sí está o no? A ver, Britney, lea por favor todos estos consejos que están aquí. A ver. Si lo abres, ciérralo. Si lo usas, guárdalo. Si lo tiras, levántalo. Si lo ensucias, lávalo. Si dormiste en ella, tiéndela. Si es basura, ponla en el bote. Si es ropa sucia, ponla en el canasto. Si está fuera de su lugar, acomódalo. Si lo prendes, apágalo. Si lo pierdes, encuéntralo. Si te lo prestan, devuélvelo. Si lo quieres y no es tuyo, pídelo prestado. Si ofendes, pide perdón. Si te ofenden, perdona. Si puedes hacer feliz a alguien, hazlo. Si suena, contéstalo. Si lo derramaste, limpia. ¿Qué le parece, Britney Bulgarín, estas normas para mejorar nuestra convivencia dentro de la familia? ¿Está de acuerdo o no está de acuerdo? Sí, estoy de acuerdo. ¿Y qué pasaría, Britney? Supongamos que usted, vamos a suponer que usted abre, no sé, ¿cómo es? Un cartón de cereales. Lo abre, se sirve y luego, en vez de cerrar ese cartoncito de cereales y guardarlo ahí en la alacena, guardarlo ahí en el closet, usted lo deja ahí tirado en la mesa y todo desparramado, no lo cierra, no lo guarda. ¿Qué pasaría si usted hace eso? Britney Bulgarín. Estaría mal porque en cierto punto lo estaría desperdiciando. Exacto. ¿Y sus papás le van a felicitar si hace eso? ¿Sus hermanos? No. ¿Qué le dirían? Me retarían. Exacto, muy bien. Por eso, jóvenes, estas normas tan sencillas nos pueden ayudar a evitar un montón de retadas y de llamados de atención desde parte de los papás o de los hermanos mayores. Pónganlas en práctica, ¿sí? Es facilísimo. Si lo usas, guárdalo. Si usted usa una escoba para barrer algo, lo que sea,
vuelva a guardar la escoba en el lugar donde estaba guardada antes. No la deje tirando ahí en medio de la cocina, ahí tendida en el piso a la pobre escoba. Si usted en su casa tiene un rinconcito donde pasa la escoba y el recogedor de basura, usted vaya, ocupe el recogedor, ocupe la escoba y cuando termine de ocuparlos, déjenlos en el mismo lugar guardaditos, ¿sí? No deje tirando las cosas por ahí. Dice, si lo tiras, levántalo. Hay veces que pasamos por la sala y sin querer a lo mejor hacemos caer uno de los cojines del mueble y está ahí tirado en el piso, en la alfombra, lo que sea. Bueno, pues si usted lo tiró, tenga la bondad de agacharse y levantar ese cojín para que su casita permanezca. Nosotros nos volvemos a conectar. ¿Cómo? Nos volvemos a conectar. Sí, por supuesto, claro que sí. Si ya se termina Zoom, nos volvemos a conectar enseguida, ¿ok? Y así con lo demás, jóvenes. Si lo ensucias, lávalo. Si usted se va a servir a media mañana, a lo mejor un tazoncito de avena con fruta y leche, usted acaba de ensuciar una cuchara, acaba de ensuciar un pozuelo o un platito. ¿Qué tiene que hacer con ese platito? ¿Dejarlo tirado ahí sucio en la cocina? ¿O dejarlo tirado ahí en la mesa, en el comedor, en el mueble? No. Si yo lo ensucié, yo tengo que lavarlo. Para eso Dios me dio 2 manitos, ¿sí? Si yo veo basura en la mitad de la sala, en la mitad de la cocina, ¿qué tengo que hacer? ¿Pisar la basura y pasar de un lado a otro encima de la basura? ¿Haciendo de cuenta que no existe la basura? No, yo tengo que agacharme, recoger esa basura, tirarla en el bote y ahí sí. Estas cosas tan sencillas, jóvenes, les van a ayudar a ustedes a a tener una convivencia familiar mucho más pacífica y mucho más llena de solidaridad y de amor en su casa, ¿sí? Bueno, volvemos enseguida, nos volvemos a conectar, jóvenes, por favor.